Hoy vamos a hablar de los beneficios y la importancia de pausar, de detenernos durante el día. Y cómo esto nos ayuda a disfrutar mucho más lo que estamos haciendo, ya sea en el trabajo, estando con la familia, lo que estemos haciendo, trabajando en lo que trabajemos, ¿no? Y cómo esto nos ayuda a vivir una vida mucho menos tensa y menos agitada, con más disfrute y con más presencia. Pero lo más padre de todo esto es que es súper sencillo de aplicarse y que al final del día terminamos mucho menos cansados, porque no vamos a brincar, vamos a enseñarnos hoy a cómo vivir con presencia para no brincar de una junta a la otra o de una reunión a la otra o de recoger a un hijo o de ir a un lugar para correr al otro lugar y a la otra cita. Y lo más maravilloso de todo es que esto no implica ningún cambio en tu vida. Es solamente una manera nueva de estar, una manera diferente de estar con presencia. No se va a agregar nada a tu lista de pendientes del día y no es una actividad extra, sino una manera de estar que te va a dar mucha más paz y mucha más felicidad. Hoy quiero compartir con ustedes una conversación que me dejó reflexionando mucho. Son esas pláticas que te llegan profundo, que sientes que no solo te enseñan algo nuevo, sino que te dan una nueva forma de mirar la vida cotidiana. Bueno, me gustó tanto este podcast que durante todos los 15 días que estuve en la Ciudad de México grabando Shark Tank este año, lo escuchaba diario mientras me arreglaba en el hotel para salir. Sí, todos los días. Porque así son este tipo de enseñanzas, súper sencillas cuando las escuchas, pero las tienes que escuchar y escuchar muchas veces, o leer y subrayar para integrarlas en tu vida cotidiana. Y bueno, ya saben que yo hasta hago post-its y papelitos y me dejo notitas por todos lados, hasta en mi mismo celular. Y no saben cómo me sirve esos días hacerlo así. Lo escuché en el podcast de 10% Happier con Dan Harris, a quien ya saben que me encanta escuchar. Y su invitada de este día fue Nolita Sengiwe, una mujer fascinante que es coach ejecutiva y además también es maestra de Dharma, es decir, de las enseñanzas y de la meditación budista. Entonces, para mí fue una maravillosa combinación. Nolita habla con una calma y una claridad que me encantó. Y lo que más me tocó fue cómo explica que muchas de las cosas que vivimos en el trabajo, como es el estrés, la ansiedad, la incomodidad en los conflictos, no solo son problemas que tenemos que resolver, sino invitaciones a mirar hacia adentro, a pausar y a reconectar con nosotras mismas. Este episodio lo estoy grabando pensando en todas las personas que, como a mí, les fascina lo que hacen, pero que a veces sienten que no pueden soltar, que siempre hay algo más por hacer, algo más que demostrar, algo que arreglar, y pareciera que la lista nunca termina. Y también para quienes sienten, como yo sentí por años, que los conflictos en el trabajo o en su entorno los descolocan o los desgastan más de lo que quisieran. En este podcast toca dos temas fundamentales. Uno es cómo enfrentar y vivir los conflictos en el trabajo y también en nuestra vida cotidiana, y el otro es la importancia de hacer pausas. Me parecieron dos temas muy relevantes y preferí profundizar en cada uno. Y entonces hoy voy a platicar, aunque durante el podcast hablo un poquito de los dos, pero hoy me voy a concentrar más en el tema de las pausas. Y en el siguiente episodio me voy a concentrar en el tema y voy a profundizar en el tema de la resolución de conflictos. Porque me parecía que a mí me gusta a veces como que solamente me platiquen de un tema y con ese ponerme a trabajar y a reflexionar, y no con dos tan importantes. Entonces, bueno, vamos a hablar tanto de las pausas y de la ansiedad, así como de cómo nos relacionamos con el conflicto y de cómo el simple acto de estar presentes, que esto es lo fundamental del día de hoy, puede transformar nuestra mente y nuestra forma de vivir, trabajar y relacionarlos. Y bueno, lo más importante, espero que les sirva tanto como a mí. Nolita menciona algo que me pareció muy real y actual, que muchas personas, la verdad, lo vivimos sin darnos cuenta. Y es cómo la ansiedad se convierte en la fuerza que impulsa gran parte de nuestro trabajo. O sea, como si fuera el motor, esa ansiedad y esa urgencia de hacer siempre algo más, de demostrar, de cumplir, ¿no? Esa necesidad de hacerlo perfecto, de no fallar nunca, de cumplir con todo y con todos. ¿Te suena a ti? ¿Te identificas? Porque yo me identifiqué un montón. Y ojo, lo más duro es que muchas veces esto ni siquiera lo reflexionamos, ni nos detenemos a reconocerlo como ansiedad, sino lo vemos como un compromiso,
como una pasión por lo que hacemos, como que somos muy cumplidas. Entonces, por eso hoy quiero detenerme a platicar de este tema y que tú, junto conmigo, hagas una pausa y reflexiones en cómo vives tu trabajo en el día a día. Yo me identifiqué muchísimo, pues también he caído en este patrón de no poder apagar el switch. O sea, de irme a dormir pensando en pendientes, en cómo resolver algo, en lo que me faltó, en lo que me falló. Y eso, cuando se vuelve constante, la verdad es que no es sostenible, porque no podemos ni debemos vivir así. Este impulso que viene del no es suficiente puede parecer que nos ayuda a ser más productivos, pero en la realidad nos va drenando día a día sin darnos cuenta. ¿Te has sentido así? Como si la paz solo llegara cuando se tacha toda la lista de pendientes y cuando por fin lo logras, aparece otra lista, otra nueva lista. ¿Has sentido que no hay un momento verdadero de descanso? ¿Y saben qué es lo más peligroso? Que esto lo normalizamos. Pensamos que así es la vida adulta, la vida profesional y que así tiene que ser. Pero la verdad es que no tiene que ser así. Y no deberíamos esperar a que sea el cuerpo o la salud mental quienes nos detengan. Ojo aquí, no esperemos enfermarnos. Podemos empezar a reconocer desde hoy que vivir en estado de exigencia permanente no es lo mismo que vivir con intención. Que hacer más no significa vivir mejor. Y que la ansiedad no es un requisito para dar buenos resultados. Fíjense bien, ¿eh? Hacer más no significa vivir mejor. Y la ansiedad no es un requisito para dar buenos resultados. Aquí es donde empieza el cambio. Cuando dejamos de ver esa ansiedad como algo normal y la empezamos a reconocer como una señal de que necesitamos otro ritmo, otra mirada, otra forma de relacionarnos con lo que hacemos. Para empezar, te invito a que te hagas esta pregunta con mucha honestidad y sin juicio. ¿Te has sentido culpable por descansar o por no ser productiva todo el tiempo? ¿Cuál es tu relación con la pausa? ¿La ves como una pérdida de tiempo o como una necesidad? ¿Qué pensamientos suelen aparecer cuando sientes que no estás haciendo lo suficiente? ¿Cómo te hablas? Y ahora te invito a reflexionar conmigo. ¿Qué pasaría si empezaras a medir tu éxito no solo por lo que haces, sino también por cómo te sientes mientras lo haces? Y justo en medio de todo este ruido interno, entre la exigencia y el deseo de hacerlo todo bien, aparece algo tan simple pero tan transformador: la pausa, que este es nuestro tema central el día de hoy. Incluso una pequeña pausa, unos segundos de silencio en medio de una conversación, un respiro profundo antes de contestar un correo, sentir los pies en el suelo, por ejemplo, también mientras estás en una junta. Todo esto puede cambiar por completo la energía con la que vivimos el día. Sí, me escuchaste bien. Algo que te puede tomar menos de un minuto o un minuto. Sé que en otras ocasiones les he hablado de detenernos, de respirar, de hacer contacto con nuestro interior. Hoy lo estoy haciendo desde otro contexto, donde puede ser muy útil también. Yo lo sentí estos 15 días que lo estuve practicando y lo he seguido sintiendo ahora que lo sigo practicando. Hay días que se me olvida, por supuesto, por completo, pero muchísimos en los que no. En los que sí hago pausas durante el día y no se imaginan cómo me está sirviendo. Por eso moría de ganas de compartirlo hoy. Y lo mejor de todo es que es tan simple que a veces no lo creemos. Pensamos que necesitamos irnos de retiro, hacer una meditación, una hora de meditación diaria, tener todo resuelto para poder seguir con calma. Pero no. A veces solo se trata de detenernos por un momento y decirnos internamente: aquí estoy, esto es lo que hay y está bien. Aquí estoy, esto es lo que hay y está bien. Así que no necesitamos ni grandes tardes ni largos fines de semana dedicados a estar en silencio. Son minutitos durante el día. Nolita nos recomienda que lo hagamos 8 veces al día. A lo mejor te puede sonar como mucho, pero son 8 minutitos que le vas a dedicar durante tu día a hacer pausas. Lo puedes poner en tu celular, te puedes poner recordatorios de alguna forma. Y si lo haces una, ya valió la pena. Si lo haces 2 o 3 o 4, pues todavía mucho mejor.
Y es que la pausa no nos quita, fíjense qué padre, la pausa no nos quita eficacia ni compromiso, como a veces pensamos. Al contrario, nos da presencia, nos regresa al cuerpo, a la conciencia, al momento que estamos viviendo. Y esto nos permite tomar mejores decisiones, relacionarnos desde un lugar mucho más claro, actuar sin estar a la defensiva o en piloto automático. Nos ayuda a vivir y trabajar sintiéndonos más completas, más presentes. Entonces, esto se los voy a repetir. La pausa no nos quita eficacia ni compromiso, como a veces pensamos. Nos da presencia, nos regresa al cuerpo, a la conciencia, al momento presente. Y esto hace que nos permita tomar mejores decisiones y sobre todo relacionarnos desde un lugar mucho más claro, actuar menos a la defensiva y menos en piloto automático. Nos ayuda a vivir y trabajar sintiéndonos más completas y más presentes. Cuando vivimos aceleradas, sin espacio de pausa, es muy fácil desconectarnos de nosotras mismas y de lo verdaderamente importante de la vida. Entramos en modo hacer y dejamos de ser. Y desde ahí, el sufrimiento y el cansancio y la angustia se cuelan casi sin darnos cuenta. Porque el sufrimiento muchas veces no viene de lo que pasa, sino de cómo lo vivimos. Y si nunca nos detenemos, si no nos damos espacio para sentir, para observar, para respirar, es casi imposible ver con claridad. Y la pausa nos permite esto, ver con más profundidad, con más compasión, con más presencia. Nos permite regresar a ese lugar interior donde todo está bien, aunque afuera las cosas no estén perfectas. Y muchas veces creemos que lo que nos cansa es la cantidad de cosas que hacemos, pero no siempre es así. Lo que más nos agota no es hacer mucho, sino hacerlo sin presencia, sin pausas, sin espacios para respirar. Es ese estado de tensión constante, de ir corriendo mentalmente de una cosa a otra, lo que nos va drenando poco a poco. Cuando no nos damos ni un momento para aterrizar, para sentir cómo estamos, para recuperar el aliento, terminamos el día sintiéndonos vacías, completamente agotadas y sintiendo como si hubiéramos hecho muchísimo, pero sin habernos habitado realmente en ningún momento. Y esto es precioso porque, y además Nolita dice que la maravilla de vivir con más presencia y de detenernos y hacer pausa es que cuando llegamos al trabajo, cuando llegamos a casa después de haber trabajado, de tener un día súper pesado, ya no vas a necesitar prender la tele y desconectarte con la mejor serie o tomarte una copita o distraerte con con algo más o con una cervecita, con algo porque sientes que estás demasiado cansado o cansada y necesitas como ese chiqueo o esa distracción. No, te sientes tan bien, aunque hiciste lo mismo y no cambió nada en tu trabajo ni en tu día a día de tus actividades con tu familia, te sientes mucho mejor y mucho menos desgastada porque te pausaste. Entonces es impresionante cómo las pausas sí nos ayudan a tener una vida con menos angustia, una vida con más presencia y una vida donde no lleguemos drenados al final del día. ¿A poco no les encantará eso? A mí me encanta. No llegar tan cansada, no llegar como aventando la bolsa y quitándote el zapato y diciendo, ay Dios mío, qué horror, estoy muerta. No, vamos a llegar sintiéndonos muy diferentes. Y todo esto me recordó una de las enseñanzas más profundas del budismo, que también mencionó Lolita, que son las 4 nobles verdades. Entonces, bueno, hoy me voy a meter un poquito más en temas budistas, que ya saben que me encanta, y como me ha servido un montón, me hace mucha ilusión platicarles. Y estas 4 nobles verdades son súper importantes porque es la primera enseñanza que dio Buda una vez que se iluminó. Y entonces son muy sencillas y sirven a lo largo de toda nuestra vida. Ahorita lo voy a enmarcar en lo que estamos estudiando y viendo aquí en el podcast, pero si les gustan, los invito a que las revisen y profundicen en ellas, porque son súper valiosas. Entonces, bueno, son 4 nobles verdades, 4 verdades. La primera dice que en la vida hay sufrimiento, que no todo es como quisiéramos. Y bueno, nadie puede negar que es una verdad, ¿no? Que en todas las vidas, por más que quisiéramos tener todo acomodado y que no pasara nada grave ni nada difícil, todas las vidas tienen momentos difíciles y momentos de sufrimiento. La segunda verdad, noble verdad, es que ese sufrimiento muchas veces, o casi siempre, viene del deseo constante
de estar queriendo que las cosas sean distintas a como son, o que sean exactamente como yo las había planeado, como yo tenía imaginado mi familia, mi vida, mi trabajo, mi vacación, mi fin de semana, lo que sea. La tercera, que es bien importante de Noble Verdad, nos recuerda que sí hay una salida, que existe un camino, que existen unas prácticas que te ayudan a salir de este sufrimiento. Y la cuarta nos invita a recorrer ese camino con conciencia. O sea, ese camino que sí existe, tú en la cuarta decides voluntariamente que lo quieres llevar. Y ahí se encierra, yo creo que la gran parte de las enseñanzas de Buda, ¿no? Y aunque puede sonar complejo, todo empieza por algo muy sencillo, darnos cuenta. Entonces, primero para darnos cuenta hay que pausar, observar, dejar de correr. Cuando hacemos esto, cuando realmente nos detenemos, empezamos a vivir desde un lugar mucho más profundo, más compasivo y más humano. Y sé que todo esto puede sonar lejano, pero esto no se trata de idealizar una vida sin caos, sin velocidad o sin exigencias. Se trata de ver que en medio de todo esto, sí hay momentos posibles para regresar a ti, aunque sea por 30 segundos, aunque sea solo para respirar y darte cuenta de cómo estás, aunque sigas haciendo todas las mismas cosas que haces ahorita, brincando de una a otra, puedes perfectamente incorporar la pausa entre todas estas actividades. La espiritualidad no es algo que tiene que ser separado de la vida cotidiana. Por eso lo quise meter hoy aquí, ¿no? La espiritualidad real es lo que practicamos en medio del tráfico, en una junta complicada, cuando elegimos no reaccionar impulsivamente, cuando respiramos antes de contestar un mensaje difícil. En esa decisión de vivir con más presencia, más compasión y más conciencia, ahí está la práctica de la vida espiritual. Y la pausa es una de las puertas más simples y más poderosas para empezar a entrar ahí. Así que, si te gustó esto de las 4 nobles verdades, te invito. Otro día más voy a grabar un podcast sobre este tema, que es un tema que yo practico y leo y reviso con diferentes autores. Entonces, bueno, prometo que lo voy a grabar porque es un gran tema. Pero lo maravilloso de esto es que la pausa nos permite ver que estamos sufriendo y por qué estamos sufriendo. O sea, este tipo de pausas y este tipo de reflexiones te lleva a ti, te lleva a no señalar es que estoy sufriendo o lo estoy pasando mal por culpa de fulanito o de fulanita o de mi jefe o de mi hijo que está en plena adolescencia. Sino es entonces te lleva a analizar qué partes de mis deseos, qué parte de mis apegos están sufriendo y no están siendo cumplidos por los demás, a los cuales no controlo. Y entonces, por eso me enojo. Y entonces, lo padre de este camino, la tercera parte, que es un camino, y la cuarta, que te dice cómo caminarlo, es que te lleva a que tú eres el que tienes que cambiar. Tú eres el que tienes que revisar esos deseos y decir, a ver, ¿realmente es verdad? ¿Realmente solamente si seguimos como familia unida comiendo todos los días vamos a ser felices? ¿O realmente si mi hija termina con este novio que no me gusta, va a ser la más feliz del mundo? ¿Y realmente yo tengo la razón y sé exactamente lo que a ella le conviene? Y por eso estoy sufriendo. Entonces, es como un camino profundo al interior, pero con reflexiones que a veces duelen y es más fácil culpar a los demás. Entonces, por eso vale mucho la pena el revisarlos. Y por eso yo amo estas y aplico un montón estas 4 nobles verdades. Pero bueno, ya no me voy a profundizar más. Lo grabaremos próximamente. Entonces, bueno, volviendo a nuestro tema de las pausas. Pero todo eso tiene que ver con pausar. Si no pausamos, ni vamos a ver en qué estamos mal, ni vamos a ver en qué estamos sufriendo, ni vamos a ver qué es lo que nos tiene tan tristes y tan molestos, ni menos vamos a empezar a aplicar el soltar, el dejar de estar apegados y el aceptar, porque el chiste es que aceptemos el presente y la vida tal cual es. Con los novios que no nos gustan de nuestros hijos, con nuestros hijos que no quieren llegar a cenar o a comer con nosotros, con las personas que no preparan las juntas como nosotros quisiéramos que las prepararan, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, uno de los mensajes que más me encantaron de esta conversación de Dan Harris y de Nolita fue cómo podemos vivir con más conciencia sin necesidad de agregar algo más a la lista de pendientes. Esto es bien importante porque ya sé que muchos van a decir, no, Marisa, pero pues ya tengo una lista llena de cosas y tú todavía me estás diciendo que le agregue 8 pausas, pero de 1 minuto, y que te van a hacer vivir con más presencia y llegar al final del día más feliz y descansado. A veces escuchamos la palabra mindfulness, conciencia plena, y pensamos que es una actividad más que tenemos que hacer bien,
Como si ahora también hubiera que ser buenas para estar presentes, para estar en paz, para meditar. Y no se trata de eso. No es una actividad más, es una pausa que te hará regresar a ti, estar más tranquila durante tu día y tomar mejores decisiones y cansarte menos, como te digo. Es una manera de vivir. O sea, vas a seguir haciendo lo que haces y vas a seguir llevando a tu hijo al colegio y vas a seguir preparando la comida y vas a seguir trabajando en lo que trabajas, pero lo vas a hacer con más conciencia, porque cada pausa te va a regresar a ti y cada pausa te va a hacer que lo vivas más plenamente. Y Dan explica con mucha claridad. A veces creemos que solo vamos a sentirnos mejor cuando todo esté resuelto, cuando acabemos la lista de pendientes, cuando finalmente tengamos control sobre esas cosas que tanto nos importan. Pero ese momento nunca o casi nunca llega. Y si llega, dura muy poco. Lo que sí podemos hacer es aprender a estar con lo que hay, a aceptar lo que hay, a aprender a estar con la incomodidad, con el cansancio, con la emoción difícil, sin tener que taparla ni reaccionar desde el impulso, pero desde un lugar de más conciencia, de más presencia. No como pasajero arriba de un tren que va a toda velocidad, sobre el que no tienes ningún control y que además ni siquiera sabes bien a dónde va, ¿no? Pausar es regresarnos a ese control. Muchas veces creemos que vamos a sentirnos bien cuando todo salga como lo planeamos, cuando la junta salga muy bien o cuando completemos la lista de pendientes. Pero la verdadera sensación de bienestar no viene de ahí. Viene de cómo nos sentimos mientras vivimos todo eso. De saber que estuvimos presentes, que actuamos con conciencia, que no nos desconectamos de nosotras en el proceso. La calma, la paz, la felicidad no están al final de la tarea, sino en cómo la vivimos. Si lo vivimos menos agitados, menos tensos, nuestro bienestar va a depender de esa habilidad de solo estar, no de cumplir, no de ponerle palomitas a toda la lista, sino de solo estar. Fíjense qué interesante. Entonces nuestro bienestar depende de mi habilidad de estar. Porque la satisfacción permanente, la que realmente dura y te hace sentir muy bien, no viene de completar un proyecto, de completar una tarea, sino de detenerte y de vivirlo con presencia. 8 veces en su día, como les dije. Y eso hará que te sientas mucho menos cansado al final. Entonces lo voy a repetir. Mi bienestar no depende de qué tan bien salió la reunión o qué tan bien aceptó el cliente este proyecto, sino de solo estar presente mientras se lo presento al cliente o estar presente mientras estoy en la junta. Y entonces, porque si no, esa sensación, esa carencia de completud, esa carencia de sentirnos completos y bien, viene de que siempre queremos hacer algo más. Queremos ser más productivos, más famosos, tener más likes, tener mejor contenido, etcétera, etcétera. Y ese deseo nunca termina. Por eso el día de hoy estamos revisando mucho nuestros deseos que nunca terminan y que son la causa de nuestro sufrimiento y la causa de una constante insatisfacción. Entonces, si no nos detenemos, lo único que nos da es el vivir corriendo sin sentir que tenemos ningún control. Y entonces, tu pausa, tu estar presente, no es para evitar las emociones difíciles. Perdón. Tu pausa, tu estar presente, no es para evitar las emociones difíciles, sino para enseñarte a estar con ellas, para enseñarte a estar en las juntas difíciles, largas, tediosas, o con las conversaciones con tus hijos difíciles, o con tu pareja, ¿no? Y entonces, no es tratar de cambiar la emoción y tener puras emociones bonitas, sino es quedarnos con lo que está presente, con lo que nos toca vivir. Y Nolita, con su mirada tan clara y compasiva, recordaba que la atención plena, esta que les vengo platicando, no es una técnica que tenemos que dominar. Y regreso a lo mismo. Entonces, no quiero que sea una más en tu lista de pendientes. Es una forma de estar. Una manera de regresar una y otra vez a este momento, difícil o placentero, y a lo que somos. Entonces, lo voy a repetir. No, la atención plena, el mindfulness, no es una técnica que tenemos que dominar. Es una forma de estar. Una manera de regresar una y otra vez a este momento, a lo que somos. Y la podemos practicar en lo más cotidiano, mientras caminamos, mientras escuchamos a alguien con verdadera presencia, mientras respiramos antes de contestar algo que nos movió o que nos enojó. Ella decía algo que me tocó mucho.
que la conciencia plena amorosa, ese tipo de presencia que no juzga, que observa con ternura, tiene una cualidad casi misteriosa. Es una forma de estar que te sostiene, que te da refugio, que te recuerda que no tienes que correr ni arreglar nada para estar bien. Solo detenerte y estar contigo, con lo que hay, con lo que sientes. Y qué maravilla que pudiéramos dejar de sentir que tenemos que cumplir, que tenemos que demostrar para estar bien. Podemos estar bien y sentirnos con estas pausas y con esta conciencia plena amorosa. Es una forma de estar que nos sostiene y nos da refugio a nosotras mismas. Y en esa pausa, en ese simple estoy aquí, empieza a transformarse todo. Porque dejamos de identificarnos con la ansiedad, con la prisa, con el miedo, y al pausar empezamos a mirar con más claridad. No para desaparecer, como les dije, las emociones incómodas, sino para aprender a estar con ellas sin perdernos en ellas. Y bueno, también compartieron una práctica de 4 pasos que me pareció muy útil y concreta para ayudarnos a cultivar esa forma de estar, sobre todo cuando estamos enfrentando algo difícil o doloroso. Entonces, la primera es reconoce. El primer paso, reconoce lo que estás sintiendo, sin juzgar, solo reconoce. 2, permite. Permite que esté ahí sin querer cambiarlo de inmediato, sin querer que se vaya. Hoy en día queremos sentirnos bien todo el tiempo, y entonces mejor me distraigo y prendo mi Instagram y ya se me olvida lo que estaba sintiendo. 3, investiga. Investiga con curiosidad y amabilidad qué hay detrás. Entonces vas a investigar cuál deseo mío no se está cumpliendo. ¿Cuál apego mío está viéndose lastimado? ¿Por qué estoy sintiendo tan difícil esto y tan doloroso? Y 4, acepta. Nútrete o suelta desde un lugar compasivo. Esto tiene mucho que ver con los 4 pasos que les había dado, con las 4 nobles verdades, ¿no? Entonces, 1 es reconocer, 2, permite, 3, investiga, y el 4 es acepta o suelta. Esto puede parecer muy sutil, pero es profundamente transformador, porque si aprendemos a estar con lo que sentimos, sin huir, sin reaccionar, sin culpar a alguien más, empezamos a vivir desde un lugar más sabio, más amoroso y más libre. ¿Y qué significa esto en la vida diaria? Puede ser algo tan sencillo como ponerte la mano en el corazón y decirte, esto que siento es válido, estoy haciendo lo mejor que puedo. O darte permiso de llorar, de caminar un rato sola, de escribir lo que te duele, de hablarle a alguien en quien confías. A veces nutrirte es darte un momento de descanso sin culpa. A veces soltar es decidir que no necesitas tener la última palabra, que puedes dejar pasar un pensamiento que te lastima, que puedes dejar de exigirte tanto. No es algo mágico ni perfecto. No significa que ya no te va a doler o que ya no vas a tener miedo. Significa que te tratas con más ternura, que te haces compañía, que no te abandonas justo cuando más necesitas de ti. Y ahora te pregunto, ¿qué pasa cuando simplemente reconoces lo que estás sintiendo sin buscar explicaciones ni soluciones inmediatas? ¿Cuándo te permites sentir lo que estás sintiendo, aunque sea incómodo? ¿Te has dado el tiempo de explorar de dónde viene una emoción difícil, en lugar de solo querer que ella se vaya? Como les dije, no es algo mágico ni perfecto, y no significa que ya no te va a doler o que ya no vas a tener miedo. La pausa no es un lujo, ni un premio que nos damos solo cuando terminamos todo. Es una práctica, una forma de recordar que no somos solo lo que hacemos, resolvemos o producimos, que también somos presencia, somos conciencia, somos humanidad. Y cuando empezamos a vivir desde ahí, con momentos breves pero intencionales de presencia real, nuestra manera de estar en el mundo cambia. No porque desaparezcan los pendientes o los retos, sino porque los enfrentamos desde un lugar más enraizado, más lúcido, más sostenido, más presente. Gracias por acompañarme en este episodio. En el siguiente vamos entonces, como les dije, a entrar en otro tema fundamental de esta misma conversación, el conflicto. Cómo lo vivimos, cómo lo evitamos y cómo podemos transformarlo en una oportunidad para crecer y conectar más profundamente con quienes nos rodean y con nosotras mismas. Pero el día de hoy te dejo solo esta tarea. 8 pausas. 8 pausas de al menos 30 segundos o 1 minuto
para que regreses a ti y apliques todo esto. Y me encantará si me cuentan, porque yo de verdad he sentido un cambio impresionante en mi vida y me encantará escuchar si me comparten cómo les va cuando empiecen con 1, con 2, con 3. Llegamos al final de este programa. Si te gustó, que estoy segura que te va a gustar, compártelo con tus amigas, con tus amigos, con la familia, con quien creas que les sirve. Y sobre todo, porfa, me encantará que me dejen sus comentarios, los leo todos y me encanta saber cómo les funciona, si lo están aplicando, dónde notan cambios. Me inspira, me emociona. Así que y también, por supuesto, no olvides seguirnos en Spotify. Nos vemos en la próxima edición. Hasta luego.